Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 25 de octubre del año 2023. Pues tal y como les dije y me comprometí, ya tocaremos puntos o temas que tienen que ver con el año 2025, pero específicamente con los problemas y sus posibles o probables consecuencias en lo económico y lo político y también, ojo, en lo social. Y vamos a comenzar esta serie de mañaneras en lo que acaba de anunciar la ingeniera, la incorporación de uno de los grandes estudiosos de lo que podrían llamar algunos la econometría, un especialista, hasta donde sé, en modelos econométricos, un hombre con una formación matemática dura, profunda, y con un doctorado en una de las mejores universidades en esa materia, la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Un investigador de gran prestigio, un formador de especialistas en esa rama del conocimiento económico, pero además de esas cualidades, que no son pocas y no son, vamos a decir, baladíes, tenemos a un hombre con un carácter fuerte, un hombre que conocedor de la historia económica, pero sobre todo de las consecuencias que acarrean las malas políticas públicas. Su dominio en este casi arte de elaborar modelos econométricos para más o menos dibujar escenarios. En ese sentido, poco es lo que se le puede discutir al doctor Carlos Ursúa. Y eso lo ha llevado a mostrar su carácter, su dignidad y valentía, y también la defensa de sus posiciones, dada la justeza de las mismas. El doctor Ursúa se incorporó cuando fue jefe de gobierno el actual presidente, el bulto López Obrador. Se incorporó como secretario de Finanzas. Al poco tiempo se dio cuenta de que aquello no tenía remedio con un loquito como López Obrador y dio las gracias y dijo, ahí se ven. Y se quedó el inútil que en lo personal y en la cosa teórica puede ser muy bueno, pero en materia de dignidad frente al autoritario carece totalmente de ella. El maestro Arturo Herrera, perfecto, ahí se queda, muy bien. O creo que estuvo primero este señor Gustavo Ponce, el ludópata, aquel jugador en Las Vegas, y luego cuando se descubre todo ese desastre, entonces se quedó Arturo Herrera, que estaba como subsecretario de Finanzas. Muy bien. Pasan los años, López Obrador llega a la presidencia de la República después de una elección legal, legítima y pacífica, y llama al doctor Carlos Ursúa. Pensando en que el tiempo hizo su trabajo y que el presidente o el candidato triunfador habría modificado algunas conductas. Craso error. Se incorpora pues a la Secretaría de Hacienda y empieza a tomar decisiones. Se plantea la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y él, con criterio técnico, con rigor científico, elabora un documento donde se incorporaba la realidad en términos, vamos a decir, cuantitativos y cualitativos de la economía o de los problemas estructurales, y planteaba estrategias y medidas para sentar las bases de una solución a mediano y largo plazo. Ahí es donde la cosa tronó. El presidente, demagogo nato, natural, rechaza eso de una manera grosera además, y en ese momento la suerte estuvo echada. Seguramente al ver eso, el doctor Carlos Ursúa dijo, aquí no hay futuro y hay que empezar a juntar los tilichis, dar las gracias y pelarse. Para ese entonces él había tenido un enfrentamiento con
este señor Germán Martínez, que era director del Seguro Social, por los planteamientos que había hecho rigurosos, ¿verdad?, pero alejados de la demagogia a la que el gobierno de López Obrador, y hay que decirlo también, de las posiciones de Germán Martínez, por más justas o justicieras que hubiesen parecido en ese momento. Llega un momento, pues, en que el doctor Carlos Ursúa presenta su renuncia para evitar alguna duda o discusión o algo, la hace pública y dice: señores, ahí se ven. En estas dos ocasiones, además tuvo un pleito con Bartlett, o una discusión, y hay una frase memorable del doctor Carlos Ursúa, donde dice: hay funcionarios en este gobierno que no tienen la menor idea de lo que es el valor presente neto, refiriéndose a Manuel Bartlett, en aquel problema de la supuesta reestructuración de los financiamientos o de los pasivos relacionados con gasoductos. Y resultó, al darle la razón el presidente a Bartlett, que terminamos pagando 7,000 millones de dólares más que los estamos pagando ahorita. Muy bien. Esto se lo comento frente a la posibilidad de la victoria de la ingeniera y que el doctor Carlos Ursúa fuere a recibir la invitación para ser secretario de Hacienda o de alguna otra posición importante en su gabinete. ¿Habrá tomado en cuenta la ingeniera, al invitarlo, la dignidad profesional y personal del doctor Carlos Ursúa? ¿Sabrá acaso de la congruencia que tiene él entre el pensamiento matemático económico y su dignidad para decir las cosas y defenderlas? Y si en un momento dado ve que las cosas no se pueden corregir, da las gracias. ¿Habrá pensado la ingeniera que posiciones demagógicas como esa de bajar la edad de las pensiones no contributivas a 60 años, sea todos los que cumplen 65 o una parte, etcétera? ¿Habráse dado cuenta que eso en ningún momento lo aceptaría, por ejemplo, el doctor Carlos Ursúa? Y algún otro tipo de situaciones. También dijo la ingeniera: si ya está ahí dos bocas, pues hay que terminarla y que opere. ¿No se habrá dado cuenta o no le habrá explicado a alguien que en términos financieros es mucho mejor cerrar esa ocurrencia y no incurrir en pérdidas multimillonarias año con año? En ese sentido, la ingeniera tiene una visión más cercana a las posiciones demagógicas que a la justeza y al rigor con el que deben manejarse, dada la desgracia que ha sido este gobierno en las finanzas públicas. ¿Acaso lo que veremos será una tercera vez en que el doctor Carlos Ursúa dice muchas gracias? Ahora bien, el doctor Carlos Ursúa, con todo respeto y admiración para él no es un experto en campañas políticas. Es más, hasta donde sé, nunca ha participado en una campaña política. Su experiencia en cuestiones partidarias o en cuestiones electorales es, para decirlo fácil, nula. Entonces dice uno, ¿qué va a hacer el doctor Carlos Ursúa cuando los operadores electorales planteen medidas demagógicas pero lucidores para atraer al potencial votante y él diga: señores, eso está equivocado por estas y estas razones, y haga números, cálculos? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá pensado la ingeniera en esa eventualidad? Mi opinión es que no lo ha hecho, y dice uno, qué peligroso es eso. Esto no estoy diciendo que ya es un hecho que el doctor Carlos Ursúa será el próximo secretario de Hacienda y que tampoco la ingeniera va a ganar la presidencia. No lo he dicho. Pero ya dije yo ayer y anteayer que es irrelevante quién sea la triunfadora, en razón
de los profundos y graves problemas y su complejidad que va a heredar quien obtenga la victoria. Y en ese sentido, el doctor Carlos Ursúa es muy claro, con él no hay tutía. Aquí está, esta es la realidad, estas son las medidas impopulares y dolorosas que deberán ser aplicadas para intentar detener la degradación del sector público y recuperar a mediano plazo la senda del crecimiento. ¿Qué va a pensar la ingeniera cuando le haga planteamientos en torno al sistema público de salud, donde haya que cambiar la visión asistencial actual a una visión más de eficiencia, por ejemplo? ¿Qué va a pasar cuando él plantee en materia educativa, en el sector público, que habrá que eliminar con esa fantasía, esa ilusión de la gratuidad? ¿Qué va a pensar cuando él le diga, oye, ingeniera, con todo respeto, que usted estudió en la UNAM, pero una colegiatura de 25 centavos al semestre es una mentada de madre para millones de depauperados y miserables en el país? ¿Qué va a pasar? Que el doctor Carlos Ursúa le va a decir, ingeniera, le agradezco a usted el honor de invitarme, pero yo no trabajo de esa manera. ¿Y qué es lo que quiero decirles con esto? Que frente al año 2025 no va a admitir, sin tener que pagar las consecuencias, este país, medidas populacheras, demagógicas, sin sustento financiero. No va a permitir este país medidas que dañen las de por sí ya dañadas finanzas públicas. En consecuencia, el equipo que debería, pienso yo, rodear a la ingeniera son personas que conozcan de problemas estructurales de la economía, como son los nuestros, pero a su vez que tengan la habilidad de explicar eso de manera sencilla, de manera clara a millones de mexicanos. El doctor Carlos Ursúa es un investigador, un académico, su lenguaje es eminentemente técnico, esa es su formación. Pero, sin embargo, pues ella es la candidata y ella puede designar a quien quiera. Pero la realidad ahí está y creo que no pinta bien el 2025 si, en caso de ganar la presidencia de la República, la ingeniera va a querer integrar un equipo de personas, pues sí, muy experimentadas y todo, pero donde les va a decir por aquí, por aquí, por allá, medidas que propusiere contrarias a la, vamos a decir, a la salud de las finanzas públicas, por decirlo menos. Pero en fin, es simplemente el planteamiento general, el primero, en relación con el año 2025. Mañana continuaremos con lo que tiene que ver con el precio del crédito, es decir, con las tasas de interés y sus efectos en la economía. Por lo pronto, muchas gracias por su presencia.